Hola, buenas tardes a todos. Estoy contactándome con nuestra invitada. Acá. Hola, Hola, Liudmila, ¿cómo estás? bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí estrenándome en el Instagram. Yo también, no te preocupes. Muy bien. ¿Te parece si damos unos 3 minuticos más a ver quién más se conecta? Claro, no hay Mientras, problema. gracias. Mientras tanto, yo les voy contando un poco qué es Más 57 colombianos en el exterior. Nosotros somos un grupo de colombianos que vivimos en el exterior y que hemos emigrado por diferentes motivos y hemos decidido crear una red de colombianos, un canal de comunicación de colombianos en el exterior, como para compartir diferentes situaciones, para aportar en el análisis de diferentes situaciones que pasan en Colombia o que pasan en nuestros países receptores. Si ustedes miran nuestra página en Instagram, nuestras historias tienen que ver con temas que son relevantes en este momento a nivel mundial, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, pero también hay temas más locales. Hemos hablado de política pública de la mujer en el caso especial de Bogotá, y pues hoy queremos tocar el tema de feminismo, especialmente, bueno, en la parte final vamos a andar un poco sobre las luchas feministas en América Latina. Pero el feminismo es un tema muy relevante porque consideramos que en este momento, bueno, afortunadamente en este momento tiene un poco más de visibilidad la discusión, pero es un trabajo de años, ¿no?, que se ha venido dando, como lograr posicionar esta realidad que hay, que existe en toda la sociedad, y es que el papel de la mujer ha sido bastante subyugado y que es necesario para construir una sociedad más igualitaria, desnudar todas estas situaciones de desigualdad y de inequidad. Y eso es lo que se trata un poco, ¿no? Una de las banderas feministas, pues de las banderas del feminismo, entre otras muchas, pero nuestro deseo de tocar el tema hoy es que conozcamos un poco más qué es, un poco sobre el concepto, pero también la importancia que tiene hablar sobre feminismo hoy, la importancia que tiene para la sociedad. Es cierto que todos estamos, bueno, muchos, no todos, lastimosamente estamos pensando en formas de organización social diferente que nos permitan tener una sociedad más justa. Y una sociedad más justa y más igualitaria no puede darse sin la reivindicación del papel de la mujer. Eso es claro y es así. Muchas gracias a todos los que se están conectando desde diferentes lugares. Un saludo a todos y gracias también porque sabemos que es un tema que les mueve, que les importa.
Y, y bueno, gracias por acompañarnos también. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hablar un poco con Liudmila sobre, tenemos algunas preguntas ya diseñadas. Y al final vamos a dar un espacio a las personas que quieran preguntar, me mandan un comentario la pregunta. Liudmila, bueno, Liudmila también, yo también te la puedo formular. Bueno, voy a proceder con tu presentación. Damos más tiempo, mientras más personas se conecten. Liudmila Morales Alfonso es licenciada en periodismo de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Cuba. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Y actualmente está haciendo su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Salamanca, España. Ya casi doctora. Con suerte. Suerte. No, eso es, no, admirable. Meterse a un doctorado virtual además. Bueno. Vean, yo creo ya llevamos 7 minutos, yo creo que empezamos, ¿te parece? Sí, no hay problema. Listo. Bueno, Liudmi, se ha hablado mucho o se habla mucho de casi que como sinónimos de género, feminismo, mujer, y entonces casi siempre como la primera información que nos llega es de los medios de comunicación, ellos tampoco se encargan mucho de hacer las distinciones y las precisiones. Yo creo que es muy importante arrancar esta entrevista haciendo esas precisiones conceptuales, o sea, son sinónimos, cuál es la diferencia, qué es género, qué es feminismo, género es igual a mujer. Bueno, esa sería la primera pregunta. Bueno, es una pregunta grande, es una pregunta un poco grande, ¿no? Entonces, primero para poder determinar la diferencia entre género, feminismo, que son ya las preguntas más complejas, hay que empezar por lo básico. Y lo básico es cuál es la diferencia, primero que todo, entre el sexo y el género, ¿no? Son construcciones elementales en muchos sentidos dentro de las ciencias sociales, pero que a menudo encontramos discusiones por ahí en diferentes esferas sociales que confunden estos términos. Entonces, en primer lugar, yo creo que para entender estas cosas de una forma menos académica, si se puede decir, menos confusa, lo primero que tenemos que entender es que el sexo está determinado biológicamente. O sea, parece increíble que en pleno siglo XXI estemos haciendo estas precisiones, pero a veces encontramos una serie de debates que precisamente empiezan por no distinguir entre esto, ¿no? Un sexo que es asignado biológicamente a las personas al nacer, que a pesar de que tenemos la amplia creencia de que es dicotómico y que existen solamente dos sexos, hay amplios registros de otros intermedios en esa dicotomía, que son, por ejemplo, las personas intersexuales, etcétera, etcétera. No obstante, hablamos de biología cuando hablamos de sexo, ¿no? Esto va a ser relevante más adelante cuando estemos hablando de las luchas feministas, porque vamos a ver que numerosos debates que conciernen al género y que conciernen a las luchas feministas, lamentablemente se están dando todavía en términos biológicos. Es decir, no se está hablando de género para nada, se está hablando de sexo. Mientras que el género, uno de los grandes aportes del feminismo, de la perspectiva de género, de los estudios de género, es precisamente la noción de que el género es construido socialmente. Entonces, eso es lo primero que vamos a entender, que el género no está biológicamente determinado, sino que está socialmente construido. A pesar de eso, las sociedades se construyen en torno a estas nociones del género y además son unas nociones completamente dicotómicas, que te dicen que existen entonces estos dos géneros, la mujer y el hombre, y que desconocen completamente todo lo que está in between, todo lo que está en intermedio. Es decir, tenemos un péndulo aquí que gira solamente en dos grandes extremos, mujer-hombre, y todo lo que está en el medio de ese péndulo es completamente desconocido, ¿no? O al menos genera inquietudes. Ahí viene todo lo que tiene que ver con las diversidades de género, incluso las diversidades sexuales, que no específicamente calzan en estas categorías predeterminadas.
Es curioso que las sociedades occidentales también se construyan sobre esta noción dicotómica del género, a pesar de que también existe documentación en numerosas culturas de más de dos géneros, ¿no? Tenemos culturas, qué sé yo, con influencias chamánicas, donde encontramos personas de un tercer género, de un cuarto género, culturas donde se registran hasta 5 géneros, pero nosotros sabemos que en las sociedades occidentales la discusión continúa estancada en torno a estos dos géneros, hombres y mujeres. Ahora, de un tiempo para acá, hemos venido hablando ya de que uno de los grandes aportes del feminismo, que es la perspectiva de género, y uno de los términos de moda, como tú dices, uno de los términos que se están usando, que se están colando en los debates sociales hace décadas, es el término precisamente de género, y también estamos hablando de los movimientos feministas. Entonces, ¿qué es entonces la perspectiva de género? Si estamos hablando de que existen esta organización social, esta organización de las relaciones sociales a partir de un orden de género, que además es un orden jerárquico, porque estos dos géneros que preestablece la dicotomía hombre-mujer no están en igualdad de condiciones en la sociedad, estamos hablando de que hay desigualdades entre ambos géneros. Entonces la perspectiva de género lo que nos dice es, vamos a ver entonces cuáles son esas desigualdades, en qué sentido se expresan esas desigualdades dentro de la sociedad. Y el feminismo es entonces el movimiento político que se estructura a partir de la visibilidad, a partir de visualizar, a partir de incidir, a partir de construir, de criticar, de cuestionar e intentar subvertir estas desigualdades de género entonces que tenemos dentro de la sociedad. Entonces estamos hablando de un movimiento político que, tergiversaciones aparte, no busca imponer una hegemonía femenina, contrario a lo que muchas personas que nunca han leído nada sobre feminismo pueden hacernos querer creer, ni que busca otras perspectivas o entelequias teóricas como por ejemplo, qué sé yo, el embrismo o cualquier otro de estos términos que se sitúan. Entonces no estamos hablando para nada de algo que es lo opuesto al machismo, o la equivalencia al machismo en otro sentido. No es un orden que busca la hegemonía femenina ni la hegemonía de las mujeres, es un movimiento político que busca deconstruir, mostrar cómo inciden las desigualdades de género en las sociedades y para ello mostrar cuáles son las relaciones de poder estructurales que subyacen a estas relaciones de género. Entonces, nosotros podemos tener una idea de que el género entonces es una categoría que ordena socialmente las relaciones dentro de un estado determinado, dentro de un contexto determinado. Esto quiere decir que no concierne únicamente a las mujeres. Entonces, aquí hay un segundo problema que tú mencionaste al inicio y es muy importante, que es la tendencia a vincular género con mujeres. ¿Cómo se expresa esto en la vida social? Pues cuando tú ves que todos los proyectos de género, en primer lugar, se orientan a trabajar con las mujeres específicamente, pero además en problemas sociales que son complejos, como por ejemplo el tema de la violencia de género, se me ocurre, ¿no? Entonces, cuando hay una mirada a los problemas sociales perdona, ¿tú escuchas una notificación en la transmisión? Ya, Disculpe. Sí, tranquila. soy yo, denme un segundo y ya silencio la notificación. Y tu pajarito. Perdónenme un segundo. Tranquila. Bueno, un saludo a todos los que se están conectando. Veo a Juana, Afanador 652, Bran Pelufo, Ana María, Sofía Brito. No, Liosdai. Caramba, creo que se nos fue Liudmila. Ya la conecto otra vez. Ya un segundito. Liudmila tiene problemas. Sí. Listo.
Vamos otra vez a conectarnos con Liudmila. Un saludo a Lady Ramírez, a Itwell Colombia, Juancas. A ver. Creo que estamos teniendo problemas con el internet. A ver. Listo. Ya estamos conectando con Liudmila. Ya, perdónenme. Discúlpame, Ya. por favor. Instagram no es para nada todavía no lo utilizo todavía no lo utilizo prácticamente. Me siento muy abuelita cuando digo esto, pero realmente casi no lo uso. Yo tampoco lo utilizo mucho, por eso discúlpenos los que nos están viendo, somos neófitas en esto, pero lo hacemos con todo el gusto y el cariño. Estábamos hablando de la relación que se suele hacer entre género y mujer, que por eso todo el mundo, muchas personas piensan que es lo mismo. Vale, entonces cuando asociamos, no solo las personas, incluso en escalas institucionales, en escalas gubernamentales, hay una tendencia a asociar la idea de que género es mujeres. Cuando sabemos, habíamos conversado antes y sabemos además que el ordenamiento de las relaciones sociales con base en el género no contempla únicamente la categoría mujer, contempla otra categoría principal, en el caso de la dicotómica jerárquica hombre-mujer, pero además contempla otras categorías. ¿Qué pasa con esta idea que viene mucho de los estudios, por ejemplo, las intervenciones, por ejemplo, de mujeres en el desarrollo, etcétera, etcétera? Es decir, de estas políticas que buscan un poco compensar la brecha de género y las desigualdades de género, que al asociar, al vincular específicamente género con mujer, no toman en cuenta que el género es una categoría social. ¿Qué quiere decir que el género sea una categoría social? Pues que los géneros no están aislados en la vida social, no es, a menos que vivamos en el país de las mujeres, en la vida social real, en las sociedades realmente existentes, el género es una categoría que es social y por tanto está en perenne. Primero es una categoría porosa, sabemos que no incluye únicamente estos dos términos, hombre-mujer, sino que incluye muchas otras diversidades. Pero además de eso, sabemos que hombres y mujeres, las categorías hombres, mujeres y todo lo que está en el medio, por fuera de estas categorías, están en interrelación en la vida social. Entonces, cuando nosotros vemos los problemas en una perspectiva de género, pero únicamente asociando género con mujer, lo que estamos pensando es que las mujeres y los problemas que las conciernen son problemas aislados, son problemas que están ahí bajo un cristal y conciernen únicamente a las mujeres y por tanto desde ellas y con ellas se resuelven. Tal vez para ponerlo en términos que podamos entender, pensemos en el problema de la violencia de género y en el problema específico de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Cuando nosotros vemos el problema de la violencia contra las mujeres, cuando asociamos violencia de género, es violencia contra las mujeres y por tanto vamos a intervenir y trabajar solo con las mujeres, lo que estamos diciendo es, las mujeres que son las víctimas de la violencia son además las agentes de la violencia. Entonces, solo trabajando con ellas le podemos poner fin a ese problema. Cuando sabemos que, de hecho, por ser el género una categoría social, por ser la violencia contra las mujeres una categoría que se genera a partir de un ordenamiento de las relaciones sociales, a partir del término género, quiere decir que intervienen más de una categoría en ella. Los principales agentes de la violencia de género son los hombres, es decir, los hombres que violentan a las mujeres, entonces quedarían por fuera las intervenciones de violencia de género, tal vez para que nos entendamos por ahí, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de género que hablar de mujeres. El género es una categoría social
que además está en permanente transformación, que es porosa y que por tanto involucra las relaciones sociales que se dan a partir de ordenar el mundo en esto, en hombres, mujeres y lo que esté por dentro o por fuera de esa dicotomía, ¿no? Entonces, no es lo mismo, como decíamos, mujeres que género y tampoco es lo mismo perspectiva de género que feminismo, porque a pesar de que es el feminismo el que otorga la perspectiva de género, cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de un instrumento teórico, de un instrumento metodológico, de una forma de intervenir en las relaciones sociales, primero de entenderlas, ¿no? Y luego de intervenir sobre ellas, que a partir de la categoría género, pero que no necesariamente está respaldada por la historia política que acompaña al feminismo, ¿no? Cuando hablamos de feminismo estamos hablando de un movimiento que es un movimiento político que busca deconstruir las desigualdades de género dentro de las sociedades, pero que además es un movimiento que está en permanente construcción, que está en permanente cambio. No es justo hablar del feminismo, necesitamos hablar de los feminismos, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, la mística de la feminidad de Betty Friedan, qué sé yo, estamos hablando de los 60, estamos hablando de una mirada del feminismo precisamente a partir de una mística, una categoría femenina, cuando con las décadas, con la lucha política, sabemos que no existen causas que unifiquen, homogéneamente a la categoría mujer. No hay nada que nos convoque únicamente como mujeres, sino que somos mujeres con diferentes necesidades que van a aparecer en diferentes contextos a partir de nuestras otras categorías que inciden en nuestra identidad. Se me ocurre, por ejemplo, la clase social, que es algo que nos gusta mucho a veces en las discusiones sobre el feminismo porque marca las diferencias entre un feminismo burgués y un feminismo social, un feminismo proletario. Proletario, si queremos ir ahí, entre un feminismo más de los movimientos sociales desde abajo y por supuesto una categoría que es sumamente relevante, que es la raza, que para nada soy especialista ni pretendo usurpar la voz de mis compañeras, pero los feminismos negros y los feminismos que tienen otras entradas, desde lo étnico, por ejemplo, son feminismos que han cuestionado completamente la categoría de feminismo blanco y burgués, porque como mismo no existe una mujer, tampoco existe una categoría única que nos convoque dentro de los feminismos. Hay diferentes categorías y esas categorías nos impactan a todas de diferentes formas. No es lo mismo ser una mujer feminista negra que vive en el tercer mundo, en un país del tercer mundo, que ser una mujer feminista blanca que vive en un país del primer mundo. Entonces, de ahí que sea tan importante hablar de los feminismos y no del feminismo. Entonces, tal vez para hilar un poco, no estaríamos diciendo para nada lo mismo cuando hablamos de género que cuando hablamos de feminismo y tampoco estaríamos necesariamente refiriéndonos a lo mismo cuando le ponemos un apellido al feminismo. Por ejemplo, lo que acabo de decir, afrofeminismo, etcétera, etcétera. Digamos que un poco para ir aclarando el tema, es necesario entonces que cuando nosotros hablamos de violencia de género tenemos que decir el apellido, es violencia de género contra la mujer, es desigualdad de género hacia la mujer, porque como lo acabas de explicar, hay distintos géneros, hay muchos más géneros que hombre-mujer. Dentro de la violencia de género, específicamente, la claridad conceptual es mucho mayor porque es uno de los temas que más se ha estudiado y que más se ha trabajado. Hay una cosa importante, Milena, que es el hecho de que los hombres no sufren violencia de género. Entonces, eso hace que algunas personas sientan que es redundante decir violencia de género contra las mujeres. Eso depende de cuáles son tus referentes teóricos, además cuáles son tus posturas ante el caso. Yo no considero que es una redundancia, primero por un tema educativo, lo que estamos hablando, o sea, increíblemente hay una discusión todavía sobre si los hombres pueden ser víctimas de violencia de género, y uno de los argumentos, por ejemplo, que se utiliza muy a menudo es que a los hombres los matan más que a las mujeres, que hay más, que las cifras, si tú revisas la cifra de personas que mueren en el mundo, te vas a encontrar que la cifra de hombres es mayor, pero lo que conecta esta discusión con el género y con el feminismo es lo siguiente: ¿dónde y cómo mueren los hombres? Vas a encontrar que los hombres no van a morir, primero, en sus relaciones de pareja, es muy bajo el índice.
Segundo, como consecuencia de relaciones jerárquicas y estructurales de poder que vienen de atrás, cuando hay una historia previa de acoso, cuando hay una historia previa de violencia. Y segundo, que los hombres mueren a manos de otros hombres, en conflictos armados, en las guerras propiamente, en riñas, y todo esto tiene que ver específicamente también con el tema, por ejemplo, de las masculinidades, ¿no? Que es otra área de estudios que es importante, pero que, por ejemplo, te esclarece el tema de violencia contra las mujeres. Ahora, también hay violencia de género que es contra las diversidades de género y las diversidades sexuales. Entonces, eso hace que decir violencia de género contra las mujeres pueda no ser redundante en determinado contexto, porque sabemos que la violencia que se ejerce todos los días contra las diversidades sexuales y de género es una violencia que viene de ahí, de transgredir las normas de género, de que yo haya nacido biológicamente mujer, sin embargo me exprese y tenga ciertas performances que rompan ese orden de género, ¿no? Ok, vale, Liz. Vamos, la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué es la brecha de género? Cuando hablamos de la brecha de género, estamos hablando ya de un instrumento técnico, ¿no? Una construcción que es analítica, que es conceptual y además que tiene una medición empírica. ¿Qué es lo que mide entonces la brecha de género? Mide cómo se expresan diferentes categorías en relación con las tasas de lo femenino y de lo masculino. Hay que acotar que la brecha de género en ese sentido sigue siendo dicotómica. Fíjate que lo que mide es en relación con los hombres y en relación con las mujeres. Obviamente esto está en construcción, en permanente ampliación y riqueza, pero es un instrumento limitado. De todas formas, lo que ve la brecha de género es como ante un tema, en las categorías hombre y mujer expresan diferentes variables. Esto se ve en todos los órdenes, en el orden político, en el orden social, en el orden económico, en el orden cultural. Básicamente lo que se mide es, ante un mismo tema, cuáles son las oportunidades diferenciadas que tienen los hombres y que tienen las mujeres, cuáles son las remuneraciones diferenciadas que tienen los hombres y que tienen las mujeres, y así, ¿no? Entonces podemos ver oportunidades políticas, podemos ver remuneración por el mismo empleo, podemos ver acceso al trabajo formal propiamente, etcétera, etcétera, ¿no? Acceso a recursos. La brecha de género es un instrumento que es muy útil a pesar de lo que dijimos anteriormente, porque por ejemplo la brecha de género te puede mostrar que en la agricultura existe una gran brecha entre las mujeres, por ejemplo, que son propietarias de tierra y los hombres que no lo son. Entonces ahí, en un tema específico que es la propiedad, vamos a ver que hay una brecha de género. Y también se expresa en diferentes ámbitos, qué sé yo, en el ámbito laboral, la brecha de género te muestra, por lo que mencioné antes, diferentes remuneración por el mismo empleo o diferentes cargos que ocupan las mujeres versus los cargos que ocupan los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un instrumento que aporta, aunque no necesariamente te garantiza ni una lectura feminista del problema, ni tampoco te garantiza una lectura en profundidad de cuáles son todas las relaciones de poder que intervienen en un asunto específico ante un tema. Pero sí te da como una primera impresión de las desigualdades que hay, ¿no? Y como tú lo señalas, pues específicamente entre hombres y mujeres en las diferentes áreas de la sociedad. Por supuesto, pongamos, a ver, para que nos entendamos en ejemplos, pongamos dos ejemplos. Primero, en el ámbito político, por ejemplo. La brecha de género te muestra, por ejemplo, si hay una diferencia en el acceso de las mujeres al ámbito político formal versus el acceso de los hombres. Entonces, a partir de la brecha de género, tú puedes diseñar políticas, por ejemplo, de cuotas o por ahí, o de paridad, que te permitan suplir, suplir la brecha con mayor participación de las mujeres en el ámbito político. Porque esto no necesariamente va acompañado de una lectura feminista más profunda y no necesariamente puede tener unos resultados completos. Porque, por ejemplo, esa participación de las mujeres no necesariamente, a lo mejor no está acompañada de una participación sustantiva, es decir, que las mujeres impulsen una agenda de género desde esas posiciones y que además no tropiecen con otros problemas como por ejemplo el techo de cristal, que es hasta donde tú puedes ascender dentro de tu trabajo, dentro de la política, etcétera, etcétera, y muchísimo menos que tú en ese lugar realmente puedas hacer una diferencia en cuanto a la situación de las otras mujeres o a la situación del orden de género en un momento específico. Yo creo que para ver la diferencia entre género, perspectiva de género y feminismo y el efecto específico de la brecha de género, un ejemplo muy importante es el ejemplo de Nicaragua, que vemos que en el índice mundial
de la brecha de género, en el ranking de género, ocupa el lugar 5. Eso lo convertiría, en teoría, en un país donde existe una gran igualdad de género, ¿no? Sin embargo, una se pone a mirar desde una perspectiva feminista, se pone a mirar, a analizar cuáles son los datos, cuáles son las cifras de Nicaragua, y así yo saqué algunas que me parecieron importantes porque muestran la diferencia, como te digo, entre un enfoque más tecnócrata, por así decir, y una perspectiva mucho más política y más aterrizada en verdaderamente dilucidar, desmenuzar la forma compleja en que opera, en primer lugar, la desigualdad de género y, en segundo lugar, el orden de género que coloca a las mujeres en una posición de subordinación. Entonces tú te encuentras que a Nicaragua la ponen en el lugar 5 de ese orden, obviamente con ese orden incluye a todos los países, ¿no? Países del primer mundo, etcétera, etcétera. Tenemos a Nicaragua en el lugar 5. Y vemos que llegó a ese lugar porque empató con países del primer mundo en el subíndice de salud y supervivencia de las mujeres, que mide la esperanza de vida de las mujeres, la proporción de nacimientos por sexo, etcétera, etcétera. Vemos que en el subíndice de empoderamiento político, Nicaragua ocupó un buen lugar, es decir, vemos que lo que se mide ahí es la cantidad de mujeres en el Parlamento, que tiene una vicepresidenta, que más de la mitad del gabinete son mujeres, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, bien, perfecto, buena igualdad de género. Cuando tú te metes a desmenuzar, ves que en Nicaragua la mitad de las mujeres ha vivido violencia de género, más de la mitad, creo que es el 53% exactamente. Vemos que ocupa entre los 2-3 primeros lugares en embarazo adolescente en América Latina. Vemos que un alto porcentaje de las mujeres, casi el 30%, da luz antes de cumplir los 18 años. Y la mitad de esas mujeres son niñas entre 10 y 14 años. Niñas que no tienen acceso a diferentes opciones de salud sexual y reproductiva, y mucho menos a un aborto. Entonces, una niña embarazada de 10 a 14 años es una niña violada. Y de esos embarazos, más del 80% de las víctimas de violencia sexual en Nicaragua son niñas de 16 años o menos. Entonces, ahí tú dices, en cuanto a la brecha de género, bien, 5, lugar 5. En cuanto a una verdadera deconstrucción de la situación de las mujeres en Nicaragua desde una perspectiva feminista, pues no. Vemos que existen problemas de salud sexual y reproductiva, problemas de violencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde la perspectiva teórica, la perspectiva analítica, la perspectiva metodológica e instrumental necesita obligatoriamente pasar por un filtro político, por una mirada política que es la mirada que aporta el feminismo, ¿no? Esa mirada política que te dice cómo operan las desigualdades en un contexto específico. O sea, no es suficiente con estas formalidades en la igualdad o la igualdad formal. Creo que te entiendo porque en Colombia nosotros tenemos una vicepresidenta mujer que uno diría como wow, pero ella pues en todas sus alocuciones lo que hace es reforzar esos roles de género, esos estereotipos de que las mujeres estamos destinadas, por ejemplo, a estudiar carreras que están más relacionadas con el cuidado, con el cuidado, por ejemplo, no sé, psicología, que tiene que ver con toda esta idea de que las mujeres somos más empáticas, más amorosas, más. En cambio, pues las tareas más duras, pues, o las disciplinas más duras, ingeniería, son para los hombres, ¿no? Entonces, creo que evidentemente a ella claramente le falta pasar por el filtro feminista, pero bueno, porque es necesario hablar de feminismo hoy en día, Dios mío. Bueno, yo creo que por todo esto que hemos venido diciendo antes, pero yo lo resumiría en 2 ejemplos. El primero es un contexto, el que mejor conozco realmente, que es el contexto de Cuba, porque bueno, yo soy cubana y además mi área principal de interés, de investigación sigue siendo Cuba. En Cuba nosotros tenemos una organización de mujeres, que es la Federación de Mujeres Cubanas, que ha garantizado, ha sido una organización muy importante dentro de las relaciones sociales en el orden de género en Cuba, y ha sido muy importante también para muchísimos logros de las mujeres. La maternidad, por poner así logros muy, muy concretos, la maternidad, la remuneración, el acceso a las mujeres a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo en el que tú dices, wow, en Cuba es legal desde 1965 la interrupción del embarazo. En Cuba nosotras las mujeres tenemos acceso a interrumpir un embarazo de forma gratuita, de forma segura en hospitales públicos, mediante 2 procedimientos.
Entonces, en esto ha sido clave la Federación de Mujeres Cubanas. Uno dice, wow, entonces hay una buena situación de igualdad. Ahora, en Cuba, sin embargo, nosotros no tenemos un movimiento feminista fuerte, articulado, organizado. Los feminismos en Cuba son, a pesar de una larga historia de los feminismos en la década del 20, que coincide más o menos con el auge del feminismo en América Latina, en el mundo, luego nosotros llegamos a 2020 y vemos en Cuba un movimiento feminista que no existe, muchas organizaciones feministas pero desarticuladas, que hacen su trabajo bajo mucho recelo, son organizaciones de la sociedad civil muy limitadas. Entonces, uno dice, entonces aquí uno puede observar cuál es la diferencia entre una mirada demográfica a las mujeres, Organización de Mujeres Cubanas, todas las mujeres que cumplan 16 años pueden integrar esta organización, y una mirada política a las mujeres, es decir, no una mirada demográfica, sino una mirada a las mujeres como sujetos políticos. ¿Quiénes son las mujeres como sujetos políticos? ¿Cuáles son las necesidades diversas, diferentes que tienen las mujeres como sujetos políticos? Y cuál es su lugar de enunciación, es decir, cómo ellas mismas se reconocen como sujetos mujeres, se representan como sujetos mujeres y presentan ellas mismas sus demandas, no las delegan en medio de otros procesos emancipadores que no contemplan solamente la categoría género, sino muchas otras, por ejemplo, la categoría clase y otras categorías, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario hablar de feminismo? Porque sin una mirada feminista, sin una mirada feminista, estos logros pueden quedarse en el plano demográfico y pueden ser desde ese punto de vista poco discutidos en cuanto a cuál es su relevancia específica para los sujetos políticos mujeres. Es el feminismo son los feminismos los que nos permiten reconocernos como sujetos políticos mujeres y además generar alianzas. Esto para nada tiene que ver con que los movimientos feministas estén, por ejemplo, encontrados con, no sé, los movimientos raciales. Aquí hay grandes controversias, pero también hay grandes posibilidades de alianzas, grandes posibilidades de encuentros. Son los feminismos los que todos los días además cuestionan la propia categoría mujer, son los feminismos, una parte de los feminismos, las miradas críticas dentro de los feminismos, los que también nos hacen cuestionar esta categoría y reescribirla todos los días, por ejemplo, hacia las mujeres trans. Las mujeres trans son mujeres, son sujetos políticos mujeres, las reconocemos como sujetos políticos mujeres, son nuestras compañeras, etcétera, ¿no? Entonces, si yo digo, si hay que hablar de feminismo, el primer ejemplo que se me ocurre es el caso de Cuba, donde tenemos una mirada demográfica, y hay un segundo ejemplo que me parece que es muy simpático, sobre lo que es la ausencia de una mirada feminista ante el mismo problema. La COVID-19, que es algo que seguramente vamos a estar hablando más adelante, ha de hecho, permitido... si quieres, y una vez Bueno, aquí ya casi le damos al tema de la COVID-19 porque una de las situaciones que te voy a presentar en el ejemplo tiene que ver con la COVID-19, pero específicamente la mirada feminista que propongo en este caso es hacia las tareas de cuidado. Hay dos ejemplos de los medios que a mí me interesan mucho porque soy periodista, además soy editora de un medio de prensa y por tanto siempre estoy como más cercana al tema de los medios, pero que a mí me parecen además muy comprensibles para entender lo que es la ausencia de una mirada feminista sobre el cuidado y las competencias profesionales. En 2017, ustedes seguramente han visto el video, se hizo viral un video de un profesor que es de apellido Kelly, en una entrevista con la BBC sobre Corea del Norte. El profesor es un experto en Corea del Norte y esta entrevista se hizo viral porque sus dos hijos, su hijo y su hija, interrumpen la entrevista y salen completamente en cámara. Entonces nosotros podemos ver, espero que hayan visto el video para que tengan como claro lo referente. Podemos ver que primero sale un bebé más grande y luego una bebecita e interrumpen completamente la entrevista. Entonces, y atrás sale la que resultó ser la esposa y recoge a los bebés y cierra la puerta. Lo último que vemos así es su puerta cerrándose. Entonces, en este caso, vemos como él continuamente se está disculpando, cierra los ojos, hace una parte de la entrevista como diciendo ya se fue mi carrera por el caño, por mi familia, y además vemos cómo el presentador, ambos hombres, el entrevistador y el presentador eran hombres, interrumpen por un momento la entrevista para que saquen a los bebés de la escena. Ese mismo año, en 2020, como parte de las medidas de confinamiento, en una entrevista en un programa español que se llama El Rojo Vivo,
una investigadora que se llama Clara Prats, del área de la microbiología y demás, estaba dando una entrevista sobre los brotes en España, los brotes de coronavirus en España. Y le pasó una cosa similar porque su hija continuamente la interrumpía, su bebé continuamente la interrumpía. Pero en este caso era una entrevistada y también era una entrevistadora, eran dos mujeres. Y la presentadora del programa, que se llama María Yapar, le dice: ¿sabe qué, Clara? Interrumpamos la entrevista aquí, la prioridad es que usted atienda a su bebé y podemos retomarla después cuando usted pueda, atienda a su bebé. Y luego en tweets y durante el programa le dice a la entrevistada que detrás de esta situación, que puede ser entrañable, que puede ser graciosa, ves que nosotros mismas nos estamos riendo de que son interrumpidas continuamente, hay una gran medida de estrés emocional, de estrés físico de las mujeres frente a sus actividades profesionales en contextos, en este caso de confinamiento, pero sobre todo en contextos domésticos, en lugares donde tus actividades profesionales se mezclan con tus responsabilidades domésticas. Entonces, con una mirada feminista sobre estos temas, desde el feminismo, nosotros podemos ver que lo que parece una situación muy simpática, que es que tus hijos, tus hijas te interrumpan cuando tú estás en tu ejercicio profesional, lleva detrás todas las tareas de cuidado, que en el primer caso eran asumidas por una mujer que entra así, casi sin verse dentro del video y retira a los bebés, y en el segundo caso eran asumidas por la propia investigadora. Entonces, hay que hablar de feminismo porque en la actualidad el discurso de la igualdad de oportunidades cala mucho, el discurso de que la brecha de género está superada en muchos sentidos cala. Sin embargo, la mirada feminista nos permite ver que ante una misma situación, que es la colisión entre lo profesional, tus actividades profesionales remuneradas con tus trabajos de cuidado, hay una diferencia absoluta entre hacerlo como hombre y hacerlo como mujer. Entonces, los feminismos siguen siendo necesarios porque a las mujeres nos están matando, los feminismos siguen siendo necesarios porque las mujeres somos víctimas de violencia, que son las respuestas más obvias y más visibles. Pero también son necesarios, siguen siendo necesarios, porque hay formas muy sutiles en las que operan la desigualdad y la violencia, que sin los feminismos jamás serían advertidas ni dentro de los medios de comunicación, ni dentro de las políticas sociales, y muchísimo menos dentro del debate social en diversas escalas, institucional, familiar, etc. Bien, gracias, Yumi. Pues vamos a hablar de la pandemia. La pandemia ha tenido efectos particulares sobre las mujeres. ¿En qué áreas puede constatarse esto y qué implica? Porque es cierto, a todos nos tocó la pandemia, pero como yo digo, también hay a unos que les toca más que a otros, y como, igual, en las situaciones de desigualdad, en lo personal pienso que las mujeres siempre llevamos la parte más fuerte. Hay muchas dimensiones de esta parte, de los efectos de la pandemia, ¿no? Vamos a empezar tal vez por más o menos por donde íbamos detrás. Primero hay efectos económicos que son muy específicos para las mujeres y las niñas, que suelen ser mucho más dependientes económicamente, suelen tener menos autonomía económica. Eso está mostrado dentro del análisis de la brecha de género. Entonces vemos que a las mujeres y a las niñas, por tener esta mayor vulnerabilidad económica, pues reciben efectos económicos. Además de esto, las mujeres, que suelen ser quienes ocupan las categorías más importantes de empleo informal, es decir, suelen ser las más afectadas, por ejemplo, por el empleo informal, por los bajos ingresos, quiere decir que particularmente las afecta. Y luego están otros efectos que tienen que ver con la forma en la que se organizan las tareas de cuidado, que siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y las niñas. Entonces estamos hablando de que todos los miembros de un hogar están en la casa y las tareas de cuidado siguen siendo asumidas mayoritariamente por las mujeres y las niñas, es decir, se multiplican, y entonces en efectos de pandemia pues tenemos este efecto concentrado. Y por último, bueno, esto tiene expresiones específicas, por ejemplo, entre los niños y las niñas y las personas mayores. Las mujeres siguen siendo mayoritariamente quienes están a cargo de enfermos, de enfermas, de los niños y las niñas. Entonces, en estos casos tenemos una multiplicación de las tareas de cuidado. Entonces, ya por ahí podemos ir sumando dos efectos. Primero, el efecto económico, que es devastador para las sociedades y las economías, pero que específicamente se ceba sobre las mujeres, específicamente las mujeres con menores recursos, y las niñas, y además tenemos el tema de las tareas de cuidado, que en estos momentos se multiplican y siguen siendo mayoritariamente asumidas por las mujeres y las niñas.
Y por último tenemos algo que es muy importante y que va a tener que ser estudiado por largo tiempo en la nueva normalidad, que son los efectos que tienen que ver con la violencia de género sobre las mujeres y las niñas. En primer lugar, hay formas de violencia que no siempre son reconocidas, como por ejemplo la violencia psicológica, y por ejemplo todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de las mujeres, ¿no? Y en segundo lugar está todo el espectro de la violencia contra las mujeres, que tiene efectos físicos, que tiene efectos de otro tipo, como sabemos, efectos físicos que pueden llevar incluso al feminicidio. Estamos hablando de que con el altísimo índice de violencia contra las mujeres que se vive a escala mundial, muchas mujeres sufren estas violencias dentro de las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja y el ámbito familiar siguen siendo, aunque no son el único, uno de los ámbitos más importantes donde se experimenta la violencia de género. Entonces tenemos a muchas mujeres conviviendo bajo el mismo techo con sus agresores, en situaciones que además son situaciones particularmente estresantes, particularmente de incertidumbre, que también fomentan esas violencias. Uno de los efectos menos estudiados de la relación entre la violencia contra las mujeres y la COVID-19 es, por ejemplo, el efecto miedo. Un estudio que a mí me parece muy interesante y que es uno de los pocos que hay ahora mismo en el mundo, es un estudio sobre cómo los hombres y las mujeres experimentan en Cuba, específicamente en Cuba, el miedo a la COVID-19. Este es uno de los poquitos estudios que hay sobre miedo a la COVID-19. Y este estudio, que además es un estudio chiquito, no llegan ni a 1000 personas que participaron, encontró que el miedo a la COVID-19, en el caso de las mujeres, era 3.5 veces superior al de los hombres. Es una investigación en la que participaron varias personas de la Universidad Central de Las Villas y algunas otras universidades. Entonces, lo que encuentra es que 3.5 veces las mujeres sienten más miedo que los hombres ante la COVID-19. Una cosa que es muy interesante, primero porque te habla de normas sociales como por ejemplo las masculinidades, que llevan a que los hombres admitan mucho menos que tienen miedo, pero además te llevan a el orden social de género dentro de las familias, en las cuales las mujeres son responsables de otras personas y por tanto no temen solamente por sus vidas, sino también por las vidas de los demás. Entonces, esto además tiene consecuencias, porque el miedo lo que lleva, el miedo es a que entonces las mujeres experimenten una mayor vulnerabilidad psicológica durante la pandemia. Quiere decir que nosotros ya sabemos, por ejemplo, que las mujeres están experimentando una mayor vulnerabilidad psicológica durante la pandemia. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo los gobiernos, cómo las instituciones, cómo la sociedad civil, las ONG, etcétera, cómo eso se va a proyectar en la nueva normalidad? Y es algo que queda por estudiarse. Pero sí sabemos hasta este momento que los efectos de la COVID-19 han sido completamente diferenciados por género y que han sido muchísimo más graves sobre las mujeres, que además se expresan en temas que marcan completamente su trayectoria de vida, como por ejemplo los embarazos no deseados, cuyo número se sabe que se ha multiplicado durante la pandemia. No se sabe aún en qué proporción exacta, pero se sabe que se ha multiplicado. Entonces, con mayores embarazos no deseados, los efectos de la COVID-19 sobre las mujeres además son efectos a largo plazo. Claro, y los feminicidios que han ocurrido, ¿no? Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que la mayoría del equipo médico son mujeres, doctoras, enfermeras, y son las que están en la primera línea, dentro de la primera línea de todo el personal de salud. Entonces también creo que les ha tocado, pues... Claro, el sector de la salud es un sector bastante feminizado. Entonces tenemos la exposición específica de estas mujeres ante el riesgo, y además eso, si lo combinas con lo que veníamos hablando antes sobre las actividades de cuidado y el trabajo no remunerado dentro del hogar, pues estamos hablando de una combinación que es explosiva. Mayor exposición, por ejemplo, en el sector de la salud, y luego pues todos estos otros temas dentro del hogar. Ahí hay un ejemplo que a mí me parece muy bueno, que es el de la doctora italiana Laura, no recuerdo el apellido. Laura es una doctora italiana que no sé si ustedes leyeron, pero este fue uno de los casos de feminicidio que más mediatizado fue. Fue una doctora italiana a la que su novio, que también era personal sanitario, la asesinó porque pensaba que ella lo había contagiado con la COVID-19. Luego le hicieron la prueba post-mortem y resultó que no. Pero ahí tú puedes ver cómo la exposición del personal de salud, que son mujeres,
se combina con las violencias que también vivimos las mujeres. Entonces, por estar expuesta precisamente y sufrir violencia, vemos que hay un feminicidio. Estas son cosas que va a haber que estudiar en muy mediano y largo plazo, porque obviamente los efectos de la COVID-19 sobre las mujeres, en primer lugar, van a tener esas marcas temporales, ¿no? A mediano o a largo plazo, pero además no son efectos únicos de la COVID-19, sino que se suman a una historia previa de desigualdad, de violencia, de jerarquización que vivimos las mujeres y que por tanto los efectos son tan múltiples y variados como múltiples y variados son las categorías de desigualdad que afectan a cada mujer en cada contexto específico. Vale, Lizmi. Te voy a hacer la última pregunta y después de esta, si alguien quiere preguntar, está muy bienvenido y bienvenida. ¿Cuáles son las luchas feministas más sobresalientes en este momento en cada uno de los continentes y cómo estamos particularmente en Latinoamérica? Hay cosas ahí que, bueno, voy a responder desde lo que podemos saber en nuestro contexto específico de que no podemos ni minimizar ni reducir las luchas feministas a lo que nosotras podemos, lo que nos puede llegar a las feministas latinoamericanas de las feministas, por ejemplo, en Asia, ¿no? Pero podemos ver que existen algunos puntos que son comunes para todas las luchas feministas en estos momentos y también que hay puntos que con mayor fuerza se están sintiendo en algunos lugares geográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nosotros venimos hablando a través de todo lo que hemos conversado es, por ejemplo, el tema del trabajo no remunerado, que es algo muy importante, o sea, que se reconozca el trabajo doméstico, mal llamado doméstico, no remunerado que hacen las mujeres dentro de los hogares como trabajo y que este trabajo sea remunerado, que este trabajo reciba al menos un reconocimiento social y se calcule cuál es su papel dentro de las lógicas de reproducción social e incluso del capital, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tú puedes ver que es algo que caracteriza mucho en estos momentos las demandas feministas en Asia, por ejemplo, porque hay todos estos movimientos que son más interseccionales sobre la conciliación entre los derechos laborales, que son un tema muy importante en Asia, y luego cómo esto particularmente afecta a las mujeres. Y luego hay otros temas que son específicamente mucho más latinoamericanos, como por ejemplo las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, por la legalización del aborto, por problemas que si bien son universales tienen una expresión muy situada en América Latina, por ejemplo, la altísima tasa de feminicidios en América Latina, y por supuesto desde ya hace un tiempo, pero que se mantiene con la misma intensidad, tenemos como una marca muy importante de los movimientos feministas a escala mundial, el Me Too o la lucha específica contra el acoso, que si bien es una forma de violencia y por tanto pudiéramos agruparla en el problema general de la violencia, plantea unas coordenadas muy específicas para un tipo de acoso también muy específico, que es el acoso en los espacios laborales, que es el acoso por personas, por hombres en posición de poder, hacia mujeres que en algún momento son sus subordinadas o interactúan con ellas en esos espacios. Entonces vemos que el feminismo actual, que además es un movimiento que no ha perdido para nada su fuerza, sino que cada vez se habla de un movimiento más pujante, con sus críticas, con sus problemas, con sus desarticulaciones, por supuesto, pero estamos hablando de que es un movimiento que ha planteado, por ejemplo, el problema del acoso en una escala transnacional con sus expresiones nacionales y locales. Qué sé yo, se extiende desde Estados Unidos y luego lo vemos en Europa y lo vemos en América Latina y en diferentes países. Ahora, una cosa que es muy importante dentro de América Latina es entender que América Latina no es un mosaico, o sea, es un mosaico, no es algo homogéneo, sino un conjunto de países que son muy diferentes entre sí. Entonces es peligroso generalizar cuando decimos en América Latina la cosa va por aquí sin hacer como unas excepciones locales y unas especificaciones también locales. Sin embargo, sí hay problemas que son generales para el feminismo latinoamericano. Lo que acabo de mencionar, la violencia y el feminicidio, que son dos problemas que si bien tienen diferente expresión en diferentes países, son generales. Existe un problema de violencia contra las mujeres, esto es muy importante dentro de los feminismos latinoamericanos, y existe un problema de feminicidio que va desde diferentes escalas, que se dio en México el número de 10 mujeres
muertas diariamente, calculado, hasta diferentes números que son más pequeños pero que expresan el mismo problema. El feminicidio y la violencia contra las mujeres son un grave problema en América Latina. Estamos hablando de la región más desigual del planeta, estamos hablando de un continente con altísimos niveles de empobrecimiento y por tanto esto va a tener una dimensión muy particular dentro de los problemas de las mujeres y por supuesto dentro de los feminismos latinoamericanos. Algo que es muy importante dentro de los feminismos latinoamericanos es que los feminismos latinoamericanos, así en general, necesitan, o sea, que estos feminismos, que estos movimientos feministas necesitan también reconsiderar un poco la categoría clase social, y me refiero como movimientos porque todo el tiempo los feminismos populares y comunitarios están haciendo esto. En diferentes países, qué sé yo, pensamos igual en Colombia, pensamos en Ecuador, pensamos en Bolivia, hay países donde los feminismos comunitarios están muy fuertes, pisando muy fuerte, y donde estos feminismos están dándole una lección todos los días a los feminismos blancos y burgueses. Entonces, cuando pensamos en esto, pensamos también en las deudas del feminismo latinoamericano como movimiento, ¿no? O sea, que no son solo, que estos problemas, hay que pensar mucho en cuál es la expresión específica de estos problemas que acabamos de mencionar y que son generales. ¿Cuál es la expresión específica de la violencia contra las mujeres en relación con la categoría clase social? ¿Cuál es la expresión específica del feminicidio en específico con lo popular, lo comunitario? Porque sabemos que las mujeres empobrecidas, que las mujeres de estos espacios pues reciben las violencias doblemente, ¿no? Y luego tenemos demandas muy específicas, qué sé yo, cuando pensamos en movimientos feministas fuertes, como el movimiento feminista en Argentina y su lucha por la despenalización del aborto, luego el movimiento feminista en Colombia y, por ejemplo, las lideresas sociales asesinadas, la doble lucha de las lideresas sociales. Cuando pensamos, por ejemplo, en diferentes países, pues vamos a tener también diferentes expresiones, qué sé yo, en Chile, la nueva constitución y los feminismos. Y luego hay algo muy importante dentro de los feminismos en América Latina, que es mm, la alta, grandísima expansión de los movimientos fundamentalistas religiosos y su discurso contra la ideología de género, que es una entelequia muy importante, porque si bien nosotros sabemos que es una entelequia teórica, que es algo que no tiene ningún sustento conceptual, es algo que ha calado mucho en el discurso de los medios de comunicación y en los discursos sociales, que implica un gran reto para los feminismos, esta idea de desmontar y explicar en términos compartidos socialmente, en términos que las personas puedan identificarse con la idea de que no existe una ideología de género ni tampoco una conspiración para imponer un nuevo orden global basado en el género, en la supremacía de las diversidades sexuales y las mujeres, y luego, de las mujeres y de las diversidades sexuales, y luego pues la altísima expansión de los fundamentalismos religiosos, de sus discursos, que calan mucho a escala social, como por ejemplo el discurso de conmisivos no te metas, este tipo de marchas, el discurso contra la educación sexual en la educación, dentro de las escuelas, perdón, la educación sexual dentro de las escuelas, en los currículos escolares y demás. Entonces los feminismos latinoamericanos específicamente enfrentan este problema que no es exclusivo de América Latina. Los fundamentalismos religiosos tienen diferentes expresiones en el mundo, pero en América Latina tenemos retos particulares a partir de dos dimensiones específicas. La primera es la alta expansión del catolicismo. Más que la alta expansión es el arraigo histórico del catolicismo y cómo dentro de él puede haber expresiones de fundamentalismo religioso, porque no necesariamente implica lo mismo. No por ser una persona católica usted tiene que ser una persona fundamentalista religiosa. De hecho, buena parte de la oposición viene dentro de las propias iglesias. O sea, de todas formas, tenemos en primer lugar como reto el gran arraigo histórico del catolicismo. Ya nos van a cortar. Muchas gracias. No, No alcanzamos a las preguntas, pero bueno, trataremos de hacer una segunda parte. Ana María Lozano hace un comentario importante sobre la doble vulneración que sufrió la niña que iba a abortar en Brasil, pues que abortó finalmente, pero que le hicieron un escándalo. Ludmila, muchas gracias. Y no, muchas gracias gracias. a ustedes. Y perdón que les robé